Espero que disfruten este video donde vamos a hablar del amplificador operacional y sus propiedades. Bueno, en la teoría de electrónica y los elementos de electrónica que hay amplificadores hechos a transistores, donde los podemos encontrar como configuraciones de emisor común, colector común, base común, cuando se refieren a BJTs, es decir, transistores de unión bipolar. Y también tenemos pues sus equivalentes en transistores de efecto de campo, como lo son el source común, el drain común y el gate común. Se supone que son los homólogos en las mismas configuraciones de transistores de efecto de campo. Estos tienen unas características pues principales que imagino que deberán conocer en sus cursos anteriores de electrónica, entre otras cosas, pero pues al unir varias etapas de esta tenemos lo que se conoce como amplificadores multietapa. Y quiere decir que, por ejemplo, unimos un emisor común para amplificar corriente y luego a este le conectamos un amplificador de, no sé, colector común para acoplar las impedancias. Recordemos que esto tiene una impedancia de entrada moderada, se podría decir que entre comillas buena, y este tiene una grande y nos deja una pequeña de salida para que no hayan complicaciones entre etapas. Podrían estar al revés, pero pues fue el primer ejemplo que se me vino a la cabeza. Entre las características del amplificador operacional tenemos que es un amplificador multietapa. Es un amplificador multietapa que se compone pues básicamente de las siguientes cosas. Se compone de una etapa de entrada diferencial, es decir, nos va a restar los voltajes en las dos entradas. Ahorita vamos a ver cuántas y cuáles entradas tiene un amplificador operacional. Luego, pues, con base en esto siguen las etapas de traslación de nivel, porque al tener los amplificadores que se mencionaron anteriormente, es decir, estos, tenemos que le agregan un nivel de sea a la salida, dependiendo del acople que tengan. Si es acople de corriente directa, corriente alterna, entre otras cosas. Y finalmente, etapas de acople para minimizar la impedancia de salida del amplificador operacional. Entonces aquí tenemos nuestro dibujito de amplificador operacional. Este es el símbolo electrónico del amplificador operacional. Ahí disculparán lo mal dibujado, pero pues es para poder yo mismo rayar sobre el dibujo. Entonces en rojo las vamos a colocar. Esta sería la entrada inversora, la vamos a llamar B más de acá en adelante. La etapa, perdón, esta es la inversora y esta es la no inversora. Ahorita escribimos los nombres. Aquí tenemos pues la polarización negativa. Recordemos que los elementos electrónicos llevan pues sus voltajes de alimentación que van a ayudar a la polarización de los transistores, diodos y demás componentes electrónicos en su interior.
Entonces aquí les vamos a anotar B más, entrada no inversora, B menos, entrada inversora, BO sería su voltaje de salida, VCC más sería la alimentación con polaridad positiva y VCC menos la polarización negativa. Bueno, entonces vamos a pasar a las características del amplificador operacional ideal. Vamos a ir borrando por acá. No me gusta mucho cómo hacer esos cortes que hay entre videos, entonces espero que no les moleste. Bueno, ¿cómo funciona este amplificador? Se supone que es un amplificador de voltaje donde el voltaje de salida resultante será una diferencia de los voltajes de entrada, en este caso el de la no inversora menos el de la inversora, por la ganancia del amplificador, que llamaremos A sub D. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la ecuación de nuestro amplificador, vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros que llamaremos parámetros del amplificador operacional ideal. Primero, la ganancia diferencial del amplificador tiende a infinito. Es decir, vamos a colocar que esto es un infinito y independiente de la diferencia en los voltajes de entrada, siempre va a tender a irse hacia un lado. Si es negativa, pues hacia menos, si es positiva, pues hacia más. 2. Va a tener un ancho de banda también infinito. Recordemos, o si no lo sabían, los elementos de electrónica tienen un ancho de banda que es el grupo de frecuencias que permiten pasar. Ya veremos después en los amplificadores operacionales reales que esto no es tan así. 3. Tienen impedancia de entrada infinita o resistencia de entrada, aunque son dos conceptos totalmente diferentes, pero pues lo vamos a trabajar como impedancia. Recuerden que es el equivalente junto con la reactancia y la resistencia en análisis de circuitos de corriente alterna. Tiende a infinito, es decir, las corrientes que vayan por estas dos terminales van a ser cero, ya que tiene resistencia de entrada infinita, impedancia de entrada infinita. Listo. ¿Qué más podemos decir al respecto de este amplificador? Pues una consecuencia de lo anterior, de lo que acabé de mencionar. Corrientes de entrada cero. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver su modelo equivalente en circuitos de corriente directa o de baja frecuencia. Entonces, vamos a tener una entrada, vamos a tener la resistencia de entrada, vamos a tener B más, B menos,
Y aquí vamos a tener la diferencia de potencial B más menos B menos. Al otro lado vamos a tener una fuente de voltaje controlada por voltaje, por eso la dibujamos como un triangulito, como un rombo, perdón, donde va a estar referenciada a tierra y pues su equivalente resistencia de salida con su terminal de salida. Bueno, importante. Una de las características también es que la resistencia de salida o impedancia de salida cuando hablamos de circuitos de corriente alterna tiende a cero. Entonces, esta fuente va a tener una ganancia A sub D, que ya dijimos que era o tendía a infinito, con la diferencia de los voltajes, de tal manera que este va a ser el modelo de amplificador operacional que vamos a tener en bajas frecuencias. Ya después hay que agregarle pues unas capacitancias y todo eso para ver el comportamiento real del amplificador, pero pues eso es algo que veremos más adelante. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a nombrar uno de los amplificadores operacionales más populares, o pues de los primeros, aunque hay algunos que ya son no obsoletos, pero pues vale la pena traerlos a colación porque son los primeros que uno mira, que uno aprende, de los que más fácil se consiguen. Uno de ellos es el LM741. Ustedes pueden consultar en Google los detalles de cada uno de estos. Este LM741 es uno de los amplificadores operacionales que salieron hace varios años. Tiene una impedancia de entrada pues más o menos grande. En este caso la calidad del amplificador operacional no va a ser algo absoluto, no es como que haya un amplificador operacional que sirva para todo y que sea perfecto para todo, depende mucho del uso a los que les quieran dar. Por ejemplo, hay amplificadores operacionales que tienen un mejor ancho de banda, pero así sacrifican la impedancia de entrada. Tenemos también un LF 353, tenemos el MOC 33202, si la memoria no me falla, tenemos el M358, entre otras. Esto es algo que se ha podido notar por nomenclatura. Los LM son de entrada diferencial bipolar, es decir, BJ3. Y los LF son de entrada, perdón, vamos a escribir esto bien, de entrada diferencial tipo FET, es decir, con transistores de efecto de campo. Lo que les mencionaba, hay unos amplificadores mejores que otros para ciertas tareas. Hay amplificadores que tienen un ancho de banda más grande, que podría ser para procesamiento de señales de alta frecuencia. Hay amplificadores que tienen impedancias de entrada gigantes, como la configuración que vamos a ver más adelante, que se llama el amplificador de instrumentación. Ya más adelante vamos a ver de esos y para qué se utilizan cada una de las configuraciones junto con un ejemplito. Pero pues bueno,
hay que tener en cuenta que los amplificadores operacionales que nos vamos a encontrar en el mercado tienen características que no son los ideales, claramente, y podemos mirar todas estas cosas a través de sus datasheets. En el siguiente video vamos a encontrar cómo leer los datasheets de los amplificadores operacionales para no hacer estas cosas tan largas. Entonces hay que tener en cuenta varias cositas. La primera, la salida en magnitud estará limitada a sus voltajes de polarización. En los amplificadores operacionales reales, estos son 1, 2, 2.5 voltios menos, dependiendo del amplificador que se esté utilizando. Es decir, si la fuente de polarización es de 15 voltios, la salida podría ser 14, 13 o 12.5, dependiendo de lo que se diga en el datasheet. Asimismo, la entrada también estará condicionada a esto. ¿Por qué? Porque los transistores requieren voltajes de estrangulación, se llaman en los FETs, y los voltajes de polarización en los de unión bipolar, el famoso 0,7 para los de silicio y 0,4 o 0,3 para los de germanio. Entonces, al haber tantos transistores, se requiere, a pesar de la miniaturización, que haya una polarización suficiente para que este trabaje, que pues también depende del rango de la ventana de voltajes que queramos trabajar. Es decir, si quisiéramos que fueran salidas entre más 14 y menos 14 y el amplificador nos perdiera un voltio, tendrían que ser más 15 y menos 15, y asimismo hay que cuidar los valores de la entrada. ¿Qué más? Pues claramente no tienen un ancho de banda infinito y su comportamiento sin realimentación normalmente es de primer orden. En cursos de señales y sistemas que eran visto, pues recuerdan que son caídas de 20 decibeles por década después de la frecuencia de ancho de banda. ¿Listo? Tenemos esta gráfica. Asimismo, su ganancia diferencial no es infinita, no tiende a infinito, y sus impedancias de entrada tampoco van a tender a infinito, pero sí es requerido que sean muy grandes, y la de salida tampoco va a ser cero, pero sí se requiere que sean muy chiquitas. Perdón, se requiere que sean muy chiquititas. ¿Para qué? Para no afectar las aproximaciones de diseño. Entonces, teniendo esto en cuenta, en el siguiente video vamos a ver cómo tomar los parámetros del amplificador operacional de los datasheets. Espero que les haya gustado y dejen sus comentarios en la cajita. Gracias.